A ver, el capítulo 12 del Génesis es mucho más que un simple relato antiguo. Es, de hecho, el pistoletazo de salida de una historia que ha llegado a definir imperios, culturas y religiones enteras. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo la decisión de un solo hombre en un rincón que a nadie le importaba poner en marcha un plan que se supone iba a alcanzar a toda la humanidad? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Y esa es la pregunta que está en el mismísimo corazón de Génesis 12. ¿De verdad una única elección puede reescribir el futuro por completo? La historia nos presenta a un hombre, Abraham. Su decisión de dejarlo absolutamente todo desata una reacción en cadena, un efecto dominó que, por increíble que parezca, todavía notamos a día de hoy. Para entender la verdadera dimensión de lo que hizo Abraham, primero tenemos que viajar a su mundo, es decir, qué era exactamente lo que se le estaba pidiendo que abandonara. Pensemos por un momento en Ur de los Caldeos. No era una aldea perdida, para nada. Era una metrópolis de su tiempo, un centro de cultura, de comercio, pero también, y esto es clave, era un lugar de profunda idolatría. El propio libro de Josué nos cuenta que la familia de Abraham servía a otros dioses. Ese era su mundo, lo único que había conocido. Y entonces, justo ahí llega la llamada. Y no llega en su juventud, no. Llega a los 75 años. Una edad en la que la mayoría de la gente ya está pensando en retirarse, en la tranquilidad, pues a él se le pide arrancar de raíz toda su vida y empezar a caminar hacia lo desconocido. La fe que se necesita para eso es, sinceramente, asombrosa. Y este es el mandato. Escuchemos bien las palabras. No es una simple mudanza, es un corte radical con toda su identidad. Su tierra, su gente, la casa de su padre. Se le pide que renuncie a toda su seguridad, a todo su pasado y a cualquier futuro que pudiera imaginar. A cambio, eso sí, de una promesa. Vale, entonces, ¿qué puede motivar a alguien a dar un salto al vacío de ese calibre? Pues no fue solo una orden, claro. Fue una promesa tan grande, tan extraordinaria, que se convertiría en la base de lo que conocemos como el pacto abrahámico. Aquí está el meollo de la cuestión. La promesa se sostiene sobre tres pilares. Primero, una tierra y descendientes, algo absolutamente vital para un hombre sin hijos y sin hogar. Segundo, un gran nombre, que significa un legado, una reputación que duraría para siempre. Y tercero, y esto es lo más revolucionario, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ojo, que no es un plan localista, no, es un plan con ambición global desde el minuto 1. Y esta promesa no fue algo que se dijo una vez y ya está. Fue como una revelación que fue creciendo, que se fue desarrollando a lo largo de toda su vida. Se establece aquí, en Génesis 12, luego se sella con un ritual muy solemne en el capítulo 15, se renueva con un cambio de nombre en el 17 y se confirma de forma definitiva después de la prueba más dura de todas en el capítulo 22. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham a todo esto? Pues al llegar a esa tierra prometida, su primer impulso no es construirse una casa, no, es construir un altar a Dios. Tanto en Siquem como en Betel levanta estos monumentos de fe. Es su forma de reclamar la tierra, no con una espada, sino en el nombre de esa promesa que ha recibido. Pero claro, como suele pasar en la vida, el camino de la fe rara vez es una línea recta y sin baches. Y casi de inmediato, la promesa y la fe de Abraham se van a enfrentar a su primera gran tormenta. De repente, la tierra de la abundancia, la tierra de la promesa, se convierte en una tierra de hambre. Una hambruna tremenda azota la región. Y la fe de Abraham, pues, se tambalea. En lugar de acudir al Dios que le ha hecho la promesa, toma una decisión muy humana, muy pragmática: bajar a Egipto a buscar comida. Y aquí es donde el hombre de fe casi desaparece y da paso al hombre de miedo. En vez de confiar en la protección divina, se inventa un plan basado en el engaño. Y al hacerlo, pone en un peligro terrible a su esposa Sarai. Y con ella pone en peligro el vehículo mismo de la promesa, la descendencia que todavía ni siquiera tenía. Lo más fascinante es que el plan de Abraham se basa en una media verdad. Mucho más adelante, en Génesis 20, se nos aclara que Sarai era su media hermana. Pero, vamos a ver, una media verdad usada para engañar es una mentira completa. Y la gran ironía es que las consecuencias no le caen a él, sino al faraón. Dios interviene con plagas, pero no para salvar a Abraham de su error, sino para proteger la integridad de su propia promesa. El final de esta historia no puede ser más irónico. Es un rey pagano el que le acaba echando la bronca al hombre de fe. Abraham es expulsado de Egipto, sí, pero se va con su esposa y con la promesa intactas. La lección es humillante. Su seguridad no dependía de su astucia, sino de la fidelidad de Dios, incluso cuando la suya fallaba estrepitosamente. Todo este episodio, con sus luces y sus sombras, nos lleva a una pregunta mucho más profunda sobre el capítulo entero. ¿Cómo debemos interpretar este texto tan antiguo pero tan potente?
Bueno, podemos mirarlo con dos gafas distintas. Desde una perspectiva teológica es absolutamente fundamental. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo usa en Romanos y en Gálatas como la prueba definitiva de que la salvación es por fe y no por obras, poniendo a Abraham como el padre espiritual de todos los creyentes. Pero, ¿y si nos ponemos unas gafas más analíticas, incluso agnósticas? Podríamos verlo como un mito fundacional brillante, una historia creada para dar a un pueblo un sentido de propósito. Ahora bien, incluso desde ese punto de vista, la audacia de esa promesa y su coherencia a lo largo de siglos de historia es algo que, como mínimo, te hace pensar. Su cumplimiento posterior es, por decirlo suavemente, desconcertante. Y es que, dentro de la propia estructura del Génesis, este capítulo es una bisagra. Los primeros 11 capítulos son de alcance universal: la creación, la caída, el diluvio, Babel. Pero en el capítulo 12 es como si la cámara hiciera un zoom rapidísimo. Pasamos de enfocar a toda la humanidad a enfocar a un solo hombre y su familia. Y es a través de ellos, paradójicamente, por donde se va a desarrollar el plan para toda la humanidad. Entonces, después de este viaje por la historia, por la fe y también por el miedo, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado que perdura de aquella decisión de Abraham? Este capítulo es como un concentrado de temas universales que nos interpelan directamente hoy en día. Nos habla de la fe, que no es otra cosa que confiar en lo que todavía no podemos ver. Nos muestra la obediencia como ese primer paso hacia un destino que ni imaginamos. Y nos recuerda que una promesa divina puede ser el motor más potente para encontrar un propósito que vaya más allá de nosotros mismos. Y todo esto, al final, se traduce en un desafío directo para nuestras vidas. La historia de Abraham nos pregunta: ¿cuál es nuestra Ur de los Caldeos personal? Esa zona de confort que quizás nos impide avanzar. Nos reta a movernos en la incertidumbre con valentía, a conectar lo que hacemos con un propósito mayor y a pensar en el legado que estamos construyendo con cada decisión. Y así llegamos al final. La historia de Abraham es la prueba de que una sola decisión, un único acto de fe ante lo desconocido, puede tener consecuencias que resuenan durante milenios. Si ese viaje que literalmente moldeó nuestro mundo comenzó con un solo paso, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál es el siguiente paso que está esperando ser dado?